Buenos días y bienvenidos a JJ Relojeros. Hoy vamos a hacer un reloj muy especial para festejar los 1000 suscriptores, porque ya hemos llegado a los 1000 suscriptores y teníamos guardado este reloj para celebrar los 1000 suscriptores. Así que vamos a hacer este desempaquetado. Mientras vamos haciendo el desempaquetado de este reloj, hablaré un poquito de la historia de la marca, más que nada porque quiero hacerle otro vídeo para ver la reseña y ver las características de este reloj, del movimiento y las medidas, pero sobre todo lo que creo que este reloj se merece un desempaquetado, un vídeo con el desempaquetado. Así que mientras vemos el desempaquetado hablaremos un poco de la historia de la marca y de la historia un poco de este reloj y por qué decidimos comprar este reloj para los 1000 suscriptores. Pues vamos a ver el desempaquetado. Hablaremos un poco de la marca. Longines para mí es una marca de lujo, es una marca que siempre le ha tenido una gran estima, una de las marcas preferidas para mi modesta opinión, porque precio-calidad creo que es una marca suiza insuperable. Entonces con el tiempo le cogí mucho cariño, aparte de que mi padre junto a Cima, Longines es una marca que usó. A mí los Longines que tengo y que he tenido siempre me han dado muy buen resultado, y como me han dado buen resultado, pues son marcas que le vas cogiendo cariño, ¿no? Aparte de que es una marca de lujo, que para mí sin más es una marca de lujo, y aparte precio-calidad es insuperable, la historia de la marca. Esta marca, Longines, fue fundada en 1832 en Suiza, en Saint-Imier. Aparte que este logotipo de Longines con ese reloj de bolsillo al lado se registra en el Sistema de Madrid de Patentes y Marcas en 1867, con lo cual a día de hoy es la marca vigente más antigua registrada. Y bueno, vamos a ir haciendo el desempaquetado y vamos comentando también un poco la historia del reloj. En 1867 también Longines lanza el primer reloj mecánico, con lo cual se daba cuerda desde la corona en lugar de con una llave. Longines es el cronometrador oficial de 14 olimpiadas, entre su historia más prestigiosa. Fue cronometrador también oficial de 30 Tours de Francia, y durante varios años fue patrocinador de la Fórmula 1 de la prestigiosa escudería Ferrari. Longines es famosa por sus relojes de aviador. Pilotos muy conocidos como Charles Lindbergh, que fue el primero en atravesar el Atlántico, si no recuerdo mal, de Nueva York a Londres, o Amelia Earhart, usaron siempre estos relojes. Otras personalidades famosas también usaron Longines, como Albert Einstein o Humphrey Bogart. Y otra curiosidad de Longines, que mucha gente no sabrá por ser un reloj suizo, es que en 1971 lanza el primer reloj con pantalla LCD digital, por lo cual es una marca muy innovadora, una marca que, como digo, para mí, precio-calidad por historia, que ya la hemos oído que es de las más antiguas del mundo, hay que tenerla siempre en cuenta. Y además para mí sí que es una marca de lujo, aunque
su precio pues está por debajo de otras de marcas de lujo, con lo cual para mí creo que es muy interesante, más que un defecto. E incluso de su propia hermandad de marcas del grupo Swatch, pues tiene marcas por encima que para mí no, ni mucho menos están por encima de estos relojes. Vamos a ver el desempaquetado de este reloj. Ahora sí. Viene con una caja de cartón color crema, con el logotipo marcado como vemos en dorado, con la palabra Longines, y el reloj, como lo vemos ahí, ese reloj de arena al lado. Dentro de esta caja de cartón ya nos vamos a esta cajita, donde este estuche de cuero, donde está dentro el reloj que vamos a mostrar. Dentro de la caja de cartón vemos que debajo tiene el libro de instrucciones. Lo sacamos. La imprenta que trabaja este reloj pues está claro que es un buen trabajo. Las tapas las tiene en relieve con la palabra Longines y el logotipo de Longines. Vemos ahí Longines desde 1832, servicio mundial, y es la instrucción de uso del reloj. Bueno, me voy a tomar un tiempo para ver también el libro, que vemos que vendrá en varios idiomas, donde nos explica una información muy valiosa de los relojes Longines, de varios modelos. Y al final de la hoja nos presenta la garantía internacional de Longines. Esta garantía tiene 3 años. Vamos a guardar el libro. El libro está muy bien impreso. Es una impresión de, como hemos visto, de alta calidad, con relieve y muy bien hecho. Y vamos a lo que nos ocupa. En este caso, vamos a ver la caja. La caja es de piel, es de cuero. Con terminaciones en madera. Un reloj de alta calidad no puede tener que menos que un estuche de esta categoría. Y está muy bien hecha la caja. Vamos a ver el reloj que nos ocupa. Vemos la caja y el reloj que nos hemos decidido es el Longines Conquest de 41 milímetros. No hablaremos del movimiento y de las características del reloj, porque lo que nos interesa ahora es cómo viene este reloj y cómo viene desempaquetado. Bien, pues ya vemos que la caja por fuera es de piel, por dentro vemos que nos marca en madera también la marca con el logotipo, en madera, preciosa. Por dentro, donde se apoya el reloj, es de piel, de una piel blanca beige, de muy alta calidad, de las mejores cajas que podemos encontrar. Es un reloj que ya lo he usado, no iba a esperar a tener 1000 suscriptores, porque no sé quién se puede aguantar este semejante reloj en una caja sin usarlo, ¿no? Bueno, y este es el reloj que nos ocupa. La almohadilla también es de piel, de altísima calidad.
Y ahora vamos a ver el reloj que nos ocupa. ¿Por qué elegir este color y este reloj? Bueno, el reloj básicamente lo elegí por el color. Es un azul que difumina muy bien la luz en la esfera, como podemos ver. De hecho, depende cómo le incida la luz en la esfera, podremos ver que incluso nos da un color grisáceo. A ver, aquí tiene una manchita. Es un reloj que actualmente en el mercado en precio de venta minorista o retail lo podremos encontrar sobre 1.100 euros. Vamos a ver si se pone en marcha, moviéndolo un poco, como ya os dije. Giramos un poquito la muñeca y es suficiente para que el rotor gire y se nos ponga en marcha. Lo dicho, a mí no me gusta agitar el reloj, prefiero estos pequeños movimientos de muñeca y el reloj es más que suficiente para que el rotor gire y se ponga en marcha, y más en estos relojes. ¿Por qué yo decidí este reloj? Bueno, primero por el color, después por la calidad de la manufactura. Vamos a ver, es un reloj con una caja extraordinaria, unos pulidos magníficos, una caja que para mí, igual que vimos en el Orient Sun and Moon, que os dije que esa caja era de relojes de alta calidad, ¿veis? Pues veis cómo, no digo que Orient la haya copiado, pero que sí que a lo mejor se ha inspirado en estas cajas. Os dije de Jaeger LeCoultre o incluso Long & Son, porque era más parecido a esos relojes con multi complicaciones, pero ahí está la caída de las asas, la forma de la caja. Son relojes de alta gama y de alta categoría. Tiene cubre coronas, la corona va muy fina, ahí vemos grabado el logotipo. Es un cristal de zafiro, como podemos ver. Ya hablaremos de medidas de reloj. Ya os adelanto que yo lo cogí con 41 milímetros, porque a pesar de que tengo la muñeca muy grande, 20 y medio, mi objetivo de este reloj era para usarlo como un reloj de lujo, un reloj de vestir, pero siempre aprovechando las cualidades de ser, entre comillas, para mí lo que es un reloj explorador, ¿no? Para mí entraría dentro de las gamas de relojes, por ejemplo, ¿qué es un reloj explorador? Pues digamos, por ejemplo, sería este Alpina Avalanche o Avalanche en español, lo que sería, por ejemplo, un Rolex Explorer, que tanto el 1 como para mí el 2, que es lo máximo, que el Rolex Explorer 2 también es GMT, pues yo lo incluiría en esos relojes. Relojes duros y de un uso de trabajo, pero que a la vez, por la marca, tanto, vamos a hablar de no de otros. Este es un reloj duro de trabajo, ya vemos que es 30 atmósferas, 30 bares, 300 metros de profundidad, mucho mejor que muchísimos divers, o de los mejores divers que podamos encontrar en el mercado. Pues este reloj, nada más y nada menos que tiene 300 metros de profundidad, de 30 bares de resistencia al agua o 30 atmósferas, 300 metros de resistencia al agua. Es un reloj cristal de zafiro, el acero es de altísima calidad, acero 316 y corona roscada. Aquí vemos que todavía conserva, como siempre, el vicio mío vemos todo el armis es de eslabón sólido, el cierre de mariposa con doble cierre de seguridad, con doble botonera,
Vemos el fondo roscado, donde tiene el antiguo logotipo de Longines. La precisión del cierre. Vemos ahí como lo ajustado que queda, que parece que no tenga cierre. En uno marca Longines, el otro logotipo, súper ajustado. El vicio que tiene mi compañero, donde él mira los relojes de altísima calidad y los que no son de tan alta calidad, que es la terminación justo del Armis, tanto en la caja como en las asas, pues que es casi nula, es perfecto. Y creo que este reloj por el precio es un relojazo, de lujo por lo que ofrece por este dinero. La corona, evidentemente, para esta profundidad es roscada. Lo enseñaremos mejor en la reseña. Vemos que en el primer movimiento la corona daría escuerda. Da escuerda que apenas suena. Fino, 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 fino. Un reloj de verdad que funciona como los de alta orología. En el primer movimiento de la corona nos hemos hecho 2 saltos. Nos cambiará la fecha hacia arriba, entonces vamos allá. Está muy nuevo. Vamos allá. Ahí está. Hacia abajo. Nos cambia la fecha. Un salto que engrana. Eso ya está al engranaje. Vamos a ver. Perfecto. Una maravilla de reloj. Y en la segunda posición tendremos el cambio de hora. También hacia abajo. Ahí lo veremos. Ahí he tenido un error al cambiar la fecha porque lo tenía a las 11 y para cambiar la fecha tendría que estar aquí a las 6, ¿vale? Pero bueno, como con los nervios de ver este reloj, pues se me pasa, como a todo el mundo supongo que le pasará. Ahí se mueve. Tiene parada segundero, como vemos, remonte manual, un relojazo. El color de la esfera es magnífico, con esa cómo difumina la luz en la esfera, efectos que algunos le llaman de rayos de sol, precioso. Y este reloj lo elegimos, es bastante sencillo porque lo elegimos. Lo elegimos por varias razones. Primero, porque tanto a mí como a mi compañero de canal estábamos... A ver cómo rosca. A la primera, perfecto. Tengo yo la curiosidad de que una vez que esté roscado, sí se quedaba. Bueno, perdón. Ambos queríamos, nos gustaba mucho este Longines. A mí me gustaba así, en color azul, y a él le gustaba en blanco. Así que como ambos siempre hemos ido mucho tiempo detrás de este reloj, pues al final lo hemos adquirido para mostrarlo en el canal y lo hemos cogido en azul. Espero que os haya gustado este reloj, yo estoy encantado con él y pronto os haré la reseña de este reloj porque sí que vale la pena hablar de la gran máquina que lleva, de las cualidades de este reloj, que ya os he hablado un poco de los 300 metros, la resistencia, el cristal de zafiro, la calidad de este reloj en sí. Creo que para el desempaquetado está bien y espero que os haya gustado el reloj. Agradecido de que hayamos llegado ya a 1000 suscriptores tan rápido en este canal
y agradecer a la gran comunidad os lo digo de verdad, la gran comunidad de suscriptores y los comentarios que hacéis, que es gente que sabe un montón de relojes y de verdad que hasta he aprendido, porque había cosas que no sabía y detallitos que suscriptores escriben y uno pues lo va mirando, lo va observando y se aprende mucho, y estoy muy agradecido de haber hecho este canal, así que os doy las gracias a todos y vamos a seguir ampliando conocimientos y trayendo más relojes al canal y para que disfrutemos todos. Sin más me despido, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.